Hola, buenos días, qué alegría encontrarnos allí en la sala de tu casa, por acá por Facebook Live. Es una maravilla poder conectarnos y estamos ya listos con expectativa para entrar entonces en la palabra de Dios. Esta semana mi hijo Juan Samuel estuvo presentando algunos trabajos finales de periodo en su colegio. Uno de los trabajos fue bastante interesante, fue una exposición acerca de Juan Calvino. Y estuvimos obviamente hablando y estuve trabajando con él el jueves casi como hasta la 1 de la mañana y compusimos o le ayudé a él a estructurar esa exposición. Hablando de Juan Calvino, él pudo notar que era un teólogo, que era un pastor, pero una de las cosas asombrosas acerca de Juan Calvino es que él logró que la teología fuera un asunto práctico, y a través de la obra de Juan Calvino toda una ciudad y después muchas naciones fueron transformadas. De hecho, se considera a Juan Calvino como uno de los precursores de la democracia. La iglesia post pandemia debe ser una iglesia reflexiva. Hablábamos la semana pasada. Una iglesia fuera del molde, una iglesia con filtro y que es crítica intelectualmente. Recordamos la semana pasada y concluimos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy, esta mañana de domingo, veremos la segunda parte de esta predicación titulada Nuevos Ideales. Y la pregunta que nos ocupará es: ¿cómo aplicar ese nuevo pensamiento, esa nueva forma de pensar a la vida cotidiana en la post-pandemia? ¿Cómo debemos nosotros como iglesia aplicar ese pensamiento del cual hablamos la semana pasada en una vida cotidiana? Quiero que volvamos por favor a Isaías capítulo 8 y leamos allí entonces los versículos desde el 12 hasta el 14. Isaías capítulo 8 versículos 12 al 14. Lea conmigo, dice así. Dice: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas atemorizado con lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. Ore conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos ayudas, tú nos retas, tú nos modelas. A través de tu palabra tú traes consuelo, Señor. A través de tu palabra tú traes guía. Gracias porque hablando acerca de tu palabra, el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura. Y Señor, gracias porque a través de tu palabra nuestras vidas pueden ser cambiadas y transformadas. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos juntos, allá en casa y acá en casa, amén. Muy bien, ¿cómo entonces lograr que la teología, que el conocimiento, que la teoría acerca de Dios sea algo práctico, como logró hacerlo Juan Calvino? ¿Cómo podemos aplicar nosotros ese nuevo sistema de pensamiento en nuestra vida cotidiana? Bueno, encontramos algunas claves precisamente allí en Isaías capítulo 8. Lo primero que debemos hacer como iglesia, y si estás tomando nota, te pido el favor que pongas allí punto número 1: al pan, pan, y al vino, vino. Al pan, pan, y al vino, vino. Hoy en día tenemos cientos de teorías de la conspiración. Por ejemplo, hay una teoría que dice que el hecho de que nosotros creamos que la tierra redonda es una conspiración, que realmente la tierra es plana. Otros dicen que fue la CIA la que mató a Kennedy. Otros dicen que el hombre nunca llegó a la luna. Otros dicen que Jesús era esposo de María Magdalena.
Hay cientos y cientos de conspiraciones, pero el Señor nos invita en Isaías capítulo 8 versículo 12, como le leímos hace un momento: no llames conspiración a todo como hacen ellos. No llames conspiración a todo como hacen ellos. A nosotros como generación, como sociedad, nos gusta responsabilizar a otros de las situaciones que vivimos. Responsabilizamos al Estado, responsabilizamos al vecino, responsabilizamos a Dios y hasta le echamos la culpa al diablo. No asumimos responsabilidades, todo es una conspiración, todo es culpa de los otros. Y no es que no hayan conspiraciones, no es que todo lo que nos digan los medios o todo como se vean las cosas es verdad a simple vista, no. Pero no todo lo es. No todo lo es. El pecado, por ejemplo, causa muerte y degradación en toda la creación. Vemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1 versículo 15, que de nuestros propios deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Nosotros como iglesia tenemos que llamar las cosas como son. No podemos caer en la tentación de hallar conspiraciones en todo, de echarle la culpa a otros. No, veamos la vida y veamos nuestra propia vida y nuestros propios corazones a la luz de la palabra de Dios. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano de quien hablamos la semana pasada, dijo que la pandemia ha sido un espejo que ha mostrado cómo es nuestra sociedad. Sin embargo, la Biblia dice acerca de ella misma que ella es un espejo en el cual nosotros nos podemos ver tal cual somos. La pregunta es: ¿en cuál espejo preferimos vernos? ¿Preferimos vernos en el espejo de la palabra o en el espejo de la crisis? Las crisis normalmente desnudan lo que hay en nuestros corazones, en nuestra vida. Pero ¿por qué debemos esperar una crisis para examinarnos? Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Lea conmigo esta mañana. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mis amados, cuando nos acercamos a la palabra, nos vemos tal y cual somos. Tal vez no nos gusta el reflejo que vemos en la palabra, pero es lo que somos. Y debemos entonces obedecer y poner en práctica la palabra para ser cambiados, para ser transformados. Algunas personas prefieren no verse en la palabra para no asustarse. Sin embargo, nos haría bien mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra familia, mirar la sociedad y la vida en el espejo de la palabra. No esperar hasta la próxima crisis mundial, hasta la próxima crisis familiar o crisis moral para examinarnos. El examinarnos constantemente en la palabra y obedecer la palabra se llama sabiduría. No tenemos por qué ser reaccionarios, sino más bien propositivos. A veces estamos esperando que la crisis revele lo que está pasando y reaccionamos. Pero si por el contrario nosotros nos vemos en la palabra y nos examinamos a nosotros mismos y permitimos que Dios nos examine a través de su palabra aplicada en nuestra vida por su Espíritu Santo, entonces estaremos viviendo sabiamente. Y la iglesia pospandemia tendrá que aprender entonces que es necesario llamar las cosas como son.
al pan, pan y al vino, vino. Eso nos lleva entonces al segundo punto en esta mañana, que es precisamente calma en la tormenta. Yo siempre me consideré a mí mismo como una persona muy calmada. A lo largo de mi vida tuve la oportunidad de presenciar varios accidentes. Por ejemplo, cuando mi hermano y yo teníamos alrededor de 12 y 14 años respectivamente, estábamos jugando ping pong en la sala, en el salón social de la unidad residencial en la que vivíamos. Y por alguna cosa de la vida, mi hermano se fue hacia atrás y se tropezó y cayó contra una vidriera gigante, de tal forma que un vidrio cayó en su brazo izquierdo al lado y dejó el hueso expuesto. Era muy posible que mi hermano perdiera el brazo o muriera desangrado. Pero yo a mis 14 años reaccioné, me quité mi camisa, le hice un torniquete, lo monté en un carro y lo trasladaron hasta la clínica y se salvó su vida y su brazo. Sin embargo, cuando mi hijo que está aquí a mi lado se accidentó, por poco muero de un infarto. Cuando llegamos a la clínica con Juan Samuel, porque se había caído con solo unos meses de edad, al niño lo entraron y dijeron: el niño está bien, pero este señor, señalándome a mí, se queda hospitalizado porque está que le da un infarto. Hemos aprendido que la vida está compuesta de tormentas y bonanzas, de crisis y de reposos, de accidentes y de recuperaciones. Sin embargo, Dios siempre ha estado con nosotros y Dios nos da la gracia para ser como el ciervo que no se resbala en los acantilados, o para ser en ocasiones como la oveja que pasta tranquila en las llanuras. Aprendamos a tener calma siempre. Dice el versículo 12 allá en Isaías 8: no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. No vivas aterrorizado. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, se asustaron? Yo recuerdo muy bien la primera semana de cuarentena. Todavía no estábamos en cuarentena y fue el domingo, el último domingo que nos encontramos en la iglesia. Y yo fui al supermercado Laureles junto con mi esposa a comprar algunas cosas y empezamos a ver a la gente desesperada comprando y comprando cosas. Había gente pagando mercados de 5 millones de pesos. Había gente atemorizada cargando carros con papel higiénico. El terror y el miedo se apoderaron de nosotros como sociedad. Sin embargo, el Señor nos dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Qué interesante. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y entonces la paz de Dios cuidará nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra mente, nuestro pensamiento. La Biblia no niega las emociones. La Biblia asume que nosotros tenemos emociones y las comprende. Pero sí nos advierte la Biblia que no pueden las emociones llegar a gobernar nuestra vida. En los últimos meses, como les decía hace un momento, hemos visto una sociedad llena de miedo, de angustia y últimamente de enojo. La pandemia sencillamente sacó el miedo, la angustia y el enojo que teníamos dentro de nosotros. ¿Qué ha sacado esta crisis en tu vida? ¿Has tenido calma o has estado angustiado, preocupado o hasta enojado con el gobierno, con el vecino, con los clientes, con todo el mundo, con tu jefe? Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones y cómo gestionamos nuestras emociones. Colosenses capítulo 3, versículo 15
Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Qué ha gobernado en tu corazón durante los últimos meses? ¿Qué va a gobernar en tu corazón cuando estemos viviendo ya de pleno en esa nueva normalidad? La paz de Dios tiene que ser quien gobierne en nosotros. La paz de Dios en nosotros cuida también nuestros pensamientos, no solamente nuestras emociones, nuestro corazón, sino nuestros pensamientos, nuestra mente. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, que nosotros debemos de poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. No podemos permitir que pensamientos que no provienen de Dios, pensamientos de angustia, pensamientos de preocupación, de ansiedad, se vuelvan fortalezas en nuestras mentes. Tenemos que poder identificar, como hablábamos la semana pasada muy bien, qué pensamiento no viene de Dios, y entonces no permitir sencillamente que anide en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de paz o de calma en medio de la tormenta, obviamente viene a nuestra mente aquel hermoso relato de Jesús cruzando el mar de Galilea junto con sus discípulos. Ese lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Lucas capítulo 8, versículos 22 en adelante. Y quiero que lea conmigo en esta mañana. Dice: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que se subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Quiero ver algunas cosas muy puntuales allí en este pasaje de Lucas capítulo 8. Lo primero es que los discípulos sí estaban en verdadero peligro. Mira lo que dice Lucas: ellos estaban realmente en peligro. El Evangelio de Marcos nos deja entender que otras barcas iban siguiéndolas. Ahora, si ellos tenían miedo que iban con Jesús dormido, imagínate a los otros que no tenían a Jesús adentro. Sin embargo, era un riesgo serio. O sea, no era que ellos estaban siendo melodramáticos, no es que ellos estaban agrandando la situación, no, estaban realmente en peligro. Lo segundo que quiero que notemos es que Jesús no los cuestionó a ellos por no calmar la tormenta. Pues Jesús los cuestionó a ellos por haber dejado de confiar en quién estaba con ellos en medio de la tormenta. Nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos fe en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Hoy en día personas dicen: todo va a salir bien y yo tengo esperanza, y tienen sencillamente fe en la fe. Pero nosotros tenemos que tener fe, no en nuestra fe, sino que tenemos que tener fe en aquel en quien descansa nuestra fe. La iglesia post pandemia debe tener una confianza renovada. Debemos aprender a tener paz en medio de la tormenta. Puedo asegurarte que esta tormenta que estamos viviendo pasará. Pero del mismo modo puedo asegurarte que vendrá otra tormenta más adelante. Experimentaremos cualquier otro momento de crisis en nuestra vida y tendremos que aprender a guardar la calma. Tenemos que dejar de correr como gallinas sin cabeza cada vez que suena un trueno.
Tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Nosotros como iglesia debemos ser un ancla de paz, esperanza y confianza para nuestra sociedad, en vez de tener miedo y en vez de predicar miedo. Hoy en día, el miedo podría ser una herramienta muy eficaz para llenar nuestras iglesias, pero tenemos que hablar paz, confianza y esperanza. No en el futuro, no en el azar, sino en Cristo. Esa es la verdadera calma en medio de la tormenta. El primer punto entonces era que debemos llamar al pan pan y al vino vino. O sea, tenemos que vernos en la palabra y tenemos que ver la vida y nuestra vida a través del espejo de la palabra. El segundo punto, para tener un entendimiento práctico, aplicado, un sistema de pensamiento que es aplicado a nuestra vida hoy, es que tenemos que aprender a tener calma en medio de la tormenta. Y el tercer punto esta mañana es que Dios debe ocupar el puesto de Dios. Tercer punto, Dios en el puesto de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, el versículo 13 y la primera parte del 14 dice: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. Hemos hablado las semanas pasadas que Dios está santificando lo cotidiano, que las pequeñas cosas cotidianas que pensábamos que no tenían mucha relevancia se han vuelto relevantes en este tiempo, y hemos aprendido como iglesia a darle la gloria a Dios en las pequeñas labores domésticas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, a través de la virtualidad. Pero esto no significa que el hecho de que las cosas cotidianas se estén santificando implica necesariamente que Dios esté, abro comillas, desantificando. No es que Dios se haya hecho ordinario, todo lo contrario. Dios está en una categoría completamente única. Dice: ten por santo al Señor en tu vida. Tener por santo significa por separado. Él es exclusivo, Él es único. Ahora, también hemos hablado, refiriéndonos por ejemplo al libro de Proverbios, que el temor de Dios indica que debemos de tener preeminencia al criterio de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, el temor de Dios del cual habla Proverbios es darle credibilidad al criterio de Dios acerca de lo bueno y lo malo. Sin embargo, este texto en particular habla de temor físico y dice que nosotros tenemos que temer y temblar delante de Dios, delante de la santidad de Dios. Recuerda el capítulo 6 de Isaías, cuando este profeta solamente 2 capítulos atrás tuvo una visión del trono de Dios y vio la gloria de Dios que llenaba la tierra, y cuando él vio esto dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador delante de un Dios santo. Él tembló de miedo y gritó de miedo, dijo: estoy acabado, estoy liquidado. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Quiere Dios asustarnos? No creo. La respuesta es que Dios quiere que nosotros notemos que aquello que nosotros tememos es aquello que realmente es santo en nuestro corazón. Ahora, piensa en esto. La pandemia evidenció un montón de ídolos en nuestro corazón, en la sociedad y en la iglesia. Ídolos como el dinero, como el confort, como la diversión, como el dinero. Cuando la pandemia dijo que ya no íbamos a tener esas cosas, nos angustiamos, nos llenamos de miedo, nos enojamos, nos frustramos porque no podíamos tener diversión, dinero, porque no podíamos tener un templo en el cual reunirnos. La pandemia realmente evidenció que tememos cosas, y aquellas cosas que tememos perder son realmente ídolos en nuestro corazón. Cuando pensamos que nosotros íbamos a perder estas cosas, vino sobre nosotros un sentimiento de angustia, de desazón, de desorientación.
Ahora, en Jueces capítulo 17 en adelante, se narra el final del libro de los jueces. Y es un libro que termina en una decadencia impresionante. El libro de los jueces termina mostrando cómo una sociedad sin Dios realmente está destinada al fracaso, sea la nación que sea. Podría ser el pueblo de Israel, pero estaban fracasando enormemente al haber excluido a Dios de sus vidas. En el capítulo 17, por ejemplo, se narra la historia de un hombre de la tribu de Efraín que manda a hacer ídolos en su casa con unas monedas de plata que le había robado a su mamá. Vuelve a uno de sus hijos, su sacerdote privado, y pone un santuario en su propia casa. Llega el capítulo 18, uno dice, esto tiene que mejorar. Pero en vez de mejorar, vemos que llegan unos hombres de la tribu de Dan, se roban los ídolos, se roban a su sacerdote y se lo llevan y que instalan un santuario para ellos adorar a esos ídolos. Mira cómo este hombre del capítulo 17, que se llamaba Micaías, construyó ídolos. Pero cuando le robaron sus ídolos, él se angustió mucho, a tal punto que salió a perseguir a aquellos que le habían robado sus ídolos, exponiendo su vida. Y cuando los alcanza, ellos se devuelven para enfrentarlo. Y ellos le dicen, ¿por qué vienes detrás de nosotros? Y él dice, ¿cómo me preguntan que qué me pasa? Contestó. Y dice Jueces capítulo 18 versículo 24, dice, ustedes se han llevado a los dioses que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Este hombre pensaba que si no tenía sus ídolos, no tenía nada. ¿Qué hay aquello o qué es aquello en tu corazón que si lo quitas te quedarías sin nada? Tal vez tú dices, sin mi matrimonio no tengo nada, sin mi esposa o sin mi esposo no tengo nada, si pierdo el dinero lo perdí todo, si no tengo mi deporte favorito, si no tengo mi universidad, no tengo nada. ¿Qué es aquello que hay en tu corazón que si te lo quitan quedarías sin nada? En el capítulo 18, estos hombres, como les dije hace un momento, instalaron un santuario y convirtieron a un nieto de Moisés, a un descendiente de Moisés, en su sacerdote pagano. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 18, en los últimos versículos de este capítulo, los versículos 30 y 31, que la tribu de Dan rindió culto a esta imagen de talla todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Mientras el tabernáculo estaba en un lugar, ellos adoraban sus propios ídolos. Y tal vez tú y yo nos hemos alejado de la presencia de Dios por estar adorando nuestros propios ídolos. Dios está aprovechando este tiempo para quitar algunas arandelas en la iglesia, algunas arandelas en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Esa sensación de angustia, de preocupación, de miedo, es porque hemos estado cuidando ídolos y por eso estamos tan cansados. Sin embargo, dice Isaías capítulo 8 que nosotros no debemos albergar esos ídolos, que tenemos que tener a Dios como santo en nuestra vida y que es a Él a quien deberíamos de temer. Cuando nosotros tememos a Dios, se van todos los demás temores. Él mismo nos protege a nosotros. Tenemos que poner a Dios en el lugar de Dios. Algunas conclusiones entonces podemos sacar esta mañana. Lo primero, y recordando lo que hablábamos la semana pasada, es que nosotros como iglesia en este tiempo que estamos atravesando, que estamos transicionando hacia una nueva normalidad, debemos de tener un sistema de pensamiento coherente, guiado y filtrado por la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo debe llevarnos a vivir de una forma diferente. Si nosotros pensamos diferente pero vivimos igual, nada hacemos. Tenemos que tener que ser una iglesia que es depurada, calmada y segura.
¿Depurada cómo, Pastor Sebastián? Bueno, depurada al andar en sabiduría, como hablábamos, diciéndole al pan, pan, y al vino, vino, viendo la vida y nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Examinemos entonces esta mañana nuestras vidas y nuestros corazones a la luz de su palabra. ¿Qué hay en tu vida a la luz de la palabra? Si expusiéramos tu vida con la palabra como estándar, ¿qué encontraríamos? Seguramente encontrarás, como encontramos todos nosotros, muchas cosas que deberían de ajustarse. Hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino, para hacer una iglesia que es depurada. Lo segundo es que tenemos que ser una iglesia calmada. Ese sistema de pensamiento del cual hablamos la semana pasada, fuera del molde, con un filtro y crítico hacia la realidad, tiene que llevarnos a vivir una vida calmada. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios. Él nunca nos ha dejado, Él nunca ha dejado de estar a nuestro lado, y Él es nuestra fuente de esperanza. Y nosotros como iglesia tenemos que poner nuestros ojos solamente en Él. Puedes que pienses que estás dormido, no mires la tormenta, mira a quién está contigo en medio de la tormenta. Pero no solamente tenemos que ser una iglesia depurada y una iglesia calmada, sino que tenemos que ser una iglesia que anda, que camina, que avanza con seguridad, sin angustia, sin cansancio, porque hemos podido en este tiempo soltar los múltiples ídolos que atesoramos en nuestra contemporaneidad, que nuestra sociedad nos lleva a atesorar. Temamos solamente a Dios. Él es quien guarda nuestras vidas. Él es quien guarda nuestras vidas. Haciendo estas cosas sencillas, llamando al pan, pan, y al vino, vino, manteniendo la calma en medio de la tormenta y dándole a Dios el lugar de Dios, podremos avanzar como una iglesia que no solamente sobrevive la pandemia, sino como una iglesia que en la post-pandemia puede seguir avanzando en el reino de Dios. Y seguramente nuestras vidas seguirán siendo transformadas y cambiadas por nuestro buen y precioso Dios. Oremos juntos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. ¿Cuántos pueden decir esa verdad? Tú eres bueno. Hoy reconocemos, Señor, que tú has estado con nosotros todo este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das una nueva forma de pensar, pero también una nueva forma de vivir. Una vida transparente a la luz de tu palabra. Una vida, Señor, que tiene calma y paz en medio de la tormenta. Y una vida que sigue avanzando con seguridad, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana que bendigas a cada familia. Vamos, tome las manos de su familia allá en su casa. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia. Que tu bendición, Señor, que tu provisión, que tu amor inunde en cada casa. Que tu presencia, Señor, en esta mañana llene nuestros hogares y nuestros corazones. Que podamos, Señor, en esta mañana recobrar la confianza, el ánimo y la paz que tal vez perdimos en este tiempo. Llévanos, Señor, a estar unidos, Señor, como familias, unidos como familia de Cristo, avanzando en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos juntos, amén. Iglesia, les amamos. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo domingo por Facebook Live.